Hola chicos, estudiantes de grado cuarto del Liceo Lunita de Chía. Para hoy vamos a ver la fase 4 de la prueba Instruimos. Te vamos a anotar el número de usuario y la contraseña. Entramado a contenidos académicos virtuales. A fase 4. Nos dan 4 temas: artículo de opinión, teatro, diario informativo, televisión y radio y producción escrita. Recuerde que al final del video se dará un taller de investigación. Entonces el artículo de opinión es un artículo de opinión, es un texto periodístico, género de opinión de prensa, en el que el escritor o periodista, de su punto de vista, da su punto de vista, su evaluación, razonamiento referente a un tema específico. Normalmente se trata de temas que tienen que ver con las noticias o con sucesos de importancia cultural, económica, científicas, artísticas, etc., las cuales pueden ser contemporáneas o antiguas. Entonces los artículos de opinión es un texto donde el escritor da su punto de vista sobre algún tema específico. Aquí tenemos unas características del artículo de opinión. El lenguaje debe ser ágil y claro. Objetivos básicos es representar una idea principal o tesis. Analiza un suceso, situación o un hecho para causar un impacto o una influencia en el lector respecto al tema del que está hablando. La responsabilidad de las opiniones es completamente del autor del artículo. Puede ser parecido a una crítica o un ensayo o una crónica, pero el artículo de opinión es más breve. Entonces tenemos unos títulos, el título y el tema, la introducción o entrada, la argumentación, opinión y la conclusión. Aquí nos dan un ejemplo de un artículo de opinión. Vamos con la evaluación. Nos dan dos preguntas, vamos a contestar la primera. Nos dan un texto. A quienes defienden las fábricas de cuero argumentando que el cuero, al ser un material muy valorado, se consume mucho. Se necesita entonces gran cantidad de trabajadores para su producción. Es así como muchas familias obtienen su sustento de estas industrias artesanales. Además, como esta fábrica funcionan cerca de la ciudad, los precios del producto final resultan más baratos. Si bien estos hechos son importantes, todos sabemos que hay que proteger el medio ambiente. Hay que protegerlo, pero sin olvidar a los seres humanos. Por eso podría, por, pro- pompo- por eso, por eso propondría que se trasladara esta actividad económica a lugares alejados de los ríos, aunque los precios del producto primero, aumentara primero el medio ambiente. Entonces aquí están hablando sobre las fábricas y nos está dando una opinión sobre el medio ambiente. La organización del texto por párrafos se presenta así. Defensa de las fábricas de cuero, defensa del medio ambiente. Defensa del medio ambiente, defensa de las fábricas de cuero. Protesta contra las fábricas, protesta contra la economía del país. Protesta contra la economía del país, protesta contra las fábricas. Entonces, la respuesta correcta aquí nos habla
sobre a quienes defienden las fábricas de cuero, sobre la defensa de las fábricas de cuero, y en esta parte nos habla sobre la defensa o proteger el medio ambiente. Entonces la respuesta correcta es la A. Con la A calificamos. Vamos a aceptar. Entonces, respuesta correcta, respuesta que dimos la A. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto. La autora del texto propone que las fábricas de cuero estén lejos de los ríos, ya que de esta manera, entonces aquí nos dice, hay que protegerlo, pero sin olvidar a los seres humanos. Por eso propondría que se trasladara esta actividad económica a lugares alejados de los ríos, aunque los precios del producto aumentaran. Entonces, como nos está diciendo esta parte, nos dice que debemos proteger el medio ambiente. Entonces, rebaja el precio del producto para la gente. Aquí dice que aunque los precios del producto aumentaran, entonces esta no es. Obtiene con facilidad el sustento de las familias. Tampoco nos habla sobre las familias. Disminuye el riesgo de contaminación. Eh, esta sí podría ser porque por eso propone que alejaran las actividades lejos de los ríos. Entonces la respuesta correcta es la C. Ahora como la C, vamos a calificar. La respuesta correcta C, la respuesta que dimos C. Cerramos y vamos con el siguiente tema. Vamos con teatro. El teatro. En las obras teatrales los textos están escritos en forma de diálogo y no suele haber un narrador. Los espectadores conocen lo que ocurre en la obra a través de las palabras de los personajes. La acción teatral se desarrolla en las siguientes etapas: el planteamiento o presentación, que es el momento en el que el espectador comienza a enterarse de quiénes son los personajes y cuáles son sus deseos u objetivos. El conflicto, donde aparecen algunos obstáculos que el personaje debe sortear y que desencadenan una serie de hechos y situaciones que constituyen la acción del relato, y finalmente el desenlace o solución del conflicto. Está casi parecido a las narraciones, que son las acotaciones. Además de los diálogos, los textos teatrales incluyen acotaciones, que son aclaraciones que hace el autor sobre cómo debe representar el texto o cómo debe ser decorado el vestuario. Entonces aquí nos da un ejemplo: personajes, acotación, o sea, la parte donde que van entre paréntesis, y el diálogo. Vamos con la evaluación. Primera pregunta. Una madre y un hijo están en la cocina. Madre: oye, alcánzame eso, señalando los cajones de la cocina. Hijo: ¿qué te alcanzo? Madre: eso, que está allá. Sigue señalando el mismo sitio. Hijo: no lo veo. ¿Estás detrás de esto? Levantando una olla. No, madre, no. Más a tu derecha. Hijo: ¿aquí? Se sitúa al lado de los platos. Madre: sí, justo ahí. Hijo: a ver, cogiendo un cuchillo. ¿Esto es lo que buscas? Madre: sí, muchas gracias. Entonces aquí vemos estas que están en paréntesis son las acotaciones, lo que las acciones que realiza los personajes, el personaje
y estos son los diálogos. Nos dice la pregunta. En la línea 6, el hijo utiliza la palabra aquí. ¿Por qué? Porque en la línea 6, aquí. Aquí se sitúa al lado de los platos. Indica que él está cerca de los platos. Puede ser, aquí está cerca de los platos. Señala que tiene los platos en sus manos. No está señalando que tiene platos en las manos. Está diciendo, aquí en esta parte donde dice, se sitúa al lado de los platos. Entonces la respuesta correcta es la A. Marcamos la A y damos aceptar. Damos calificar. Toda la respuesta que dimos fue la respuesta correcta, la A. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto de la madre y el hijo. La palabra eso, subrayada en las líneas 1 y 3, se refiere a 1 y 3. Oye, alcánzame eso. Y madre, eso que está allá. Sigue señalando al mismo sitio, señalando los cajones. La palabra eso, subrayada en la línea 1 y 3, se refiere a una olla, un cuchillo, los platos, la cocina. Entonces aquí nos dice el hijo, aquí se sitúa al lado de los platos. Sí, justo ahí. El hijo, a ver, cogiendo un cuchillo, ¿esto es lo que buscas? Sí, muchas gracias. Entonces se está refiriendo al cuchillo. La respuesta correcta es B. Vamos a calificar y damos a aceptar. Respuesta correcta B, respuesta que dimos B. Damos cerrar. Seguimos diario informativo, televisión y radio. Diario informativo, televisión y radio. Los medios masivos de comunicación sirven para enviar mensajes que están dirigidos a una gran cantidad de público o receptores. Entonces tenemos unas características. Permite comunicar mensajes a un público diverso, es decir, con diferentes gustos, opiniones, conocimientos, entre otros. Su principal objetivo es hacer llegar un mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Cualquier persona puede acceder a ellos. Muchas veces solo se transmiten el mensaje y no puede permitir responder. Los principales medios de comunicación masiva en nuestra sociedad son periódicos, revistas, televisión, radio e internet. Entonces, ¿qué es un diario informativo? Un diario informativo es un formato
de presentación de noticias que, como su nombre lo indica, se transmiten todos los días. Tiene algunas características que es, aquí tenemos algunos diarios informativos, el periódico, teles informativos, informativo radial. Entonces, conociendo cuáles son algunos diarios informativos, entonces el periódico es un periodo, es un texto escrito de publicación diaria que presenta diferentes noticias o artículos de tipo informativo sobre temas de interés general. Los informativos también se conocen como telediarios o noticieros. Y informativo radial también se conocen como noticieros radiales. Son los diferentes tipos de diarios informativos. Vamos con la evaluación. Nos dan dos preguntas, vamos con la primera. Descubrimiento histórico. Descubren los restos de un mamut. Un niño realizó un importante descubrimiento arqueológico. En la península del norte de Rusia, un niño de 12 años llamado Salinder encontró los restos congelados de un enorme animal. El suceso ocurrió por casualidad mientras el niño jugaba a hacer excavaciones cerca de su casa. Los investigadores de la universidad local confirmaron que el animal hallado es un enorme mamut macho de unos 15 años de edad que había vivido hace 30.000 años. El cuerpo de cerca de 500 kilogramos se encontraba casi intacto. Aún presenta carne, pelo, hueso y capas de grasa en estado de congelamiento. Esto permitirá estudiarlo detalladamente si se aprovechan los recursos tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad. El mamú recibió el nombre de Senya, que es el mismo apodo del niño que lo encontró. Este hallazgo revive el sueño de numerosos científicos de clonar un mamut y también es un ejemplo de que incluso los niños pueden hacer aportes a la ciencia. El cuerpo de una noticia explica de qué se habla en la noticia, cuál de las expresiones hace parte de él. Descubrimiento histórico. Descubrimiento histórico no es el cuerpo, eso es un antetítulo. Descubren restos de un mamut. Ese es el título. Los investigadores de la universidad local confirmaron que el animal hallado es un enorme mamut macho. Entonces, este es el cuerpo, porque este es el, la entradilla. Entonces, la respuesta correcta es la C. Los investigadores de la universidad local confirmaron que el animal hallado es un enorme mamut macho. Marcamos la C y damos calificar.
Respuesta correcta C, respuesta que dimos C. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan la misma noticia sobre el mamut. En la línea de cuerpo más pequeña que se coloca por encima del título y contribuye a contextualizarlo, entregando datos que ayudan a enmarcar la información, se llama antetítulo. En el texto, este es descubrimiento histórico, descubrimiento del resto de un mamut, el nombre del mamut es Senya, un niño realiza un importante descubrimiento arqueológico. Entonces este es el antetítulo, que está antes del título, descubrimiento histórico. Entonces la respuesta es la A. Marcamos la A y damos calificar. Respuesta correcta, respuesta que dimos, la A. Vamos con la historieta. La historieta es un texto narrativo que incorpora elementos gráficos y de imagen. Se narra una historia que ocurre en un tiempo y un lugar determinado con elementos como personajes, ambientes y acciones. También tienen globos, viñetas y onomatopeyas, que son los ruidos que hacen los personajes, como pi para el sonido de las bocinas. Entonces aquí tenemos una historieta, tenemos las viñetas, que son los cuadritos, los globos, que es lo que hablan los personajes, tenemos los personajes y las onomatopeyas, en este caso no hay, que son los ruidos que hacen las historietas. De esta manera, para crear una buena historieta solo necesitas mucha imaginación y ganas de trabajar antes de comenzar a escribir tu historieta. Uno puede inspirarte y sacar ideas de distintos tipos de historietas. Puedes crear tu propia historia o guiarte por textos ya escritos, por ejemplo, una obra de teatro. Crea tus personajes de acuerdo con sus cualidades y defectos, dibújalos previamente o imagina cómo serían sus rasgos físicos. Es importante definir y escribir un guión en forma de texto. Ahora puedes comenzar a crear tu historieta. Entonces define cuántas viñetas o cuadros tendrá tu historieta, distribuyéndolas y dibujarlas. Las viñetas o cuadros son los cuadritos de cada imagen. Entonces estos son las viñetas. Realiza tus dibujos dentro de cada viñeta, cuadro, de acuerdo con tu guión de referencia. Las viñetas pueden ser diferentes tamaños según tus necesidades. Coloca los textos con lo que dicen o piensan tus personajes. Para darle más importancia puede estar escritos en letras grandes. El espacio para los textos se llama bocadillo y tiene dos partes, globo y el rabillo, o delta, que señala al personaje que está hablando o, o pensando. Entonces, este es el globo y este es el rabillo. ¿Listo? Entonces ya conociendo cómo que es una historieta, vamos con la evaluación. Nos dan un texto, dice, mamá, ¿qué hay para comer? Hay un tarro de helado en la nevera. Sí. Y nos dan la mamá diciendo algo, pero no tiene el diálogo. Y el niño asombrado. La- está elaborando la anterior historieta, pero le falta completar la última viñeta. De acuerdo con la expresión del niño, puede escribir que la madre le dice, el helado está delicioso, cómetelo todo. Eh, Ahora más tarde sales a jugar con tus amigos, está hablando del helado. En la habitación te dejé unos regalos que te compré. Tampoco puede ser. Destápalo y cómete la sopa que tiene adentro. Entonces esta es la respuesta correcta. Marcamos la D y damos calificar.
Vamos a aceptar. Respuesta D, respuesta que dimos la D. Seguimos con la siguiente. Miriam debe construir una historieta con las siguientes imágenes. El orden correcto en el que ella debe ubicarlas es: ayuda, por favor, mi hijo no puede bajar. Aquí hay unos niños. Vamos al rescate, señora. Eh, esta no puede ser. Vamos al rescate, señora. No, tampoco puede ser porque debe ser la primera llamando a la mamá. Ayuda, por favor, mi hijo puede bajar. Vamos al rescate, señora. Y cuando llegan ven como 5 hijos, no solo uno. Entonces la respuesta correcta es la C. Marcamos la C y damos calificar. Respuesta correcta C, respuesta que dimos, la C. Cerramos y hemos terminado con los temas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, primera actividad, ¿qué es un artículo de opinión? Investiga un texto de artículo de opinión. Entonces, deben investigar un artículo de opinión. 2. ¿Qué es el teatro? ¿Cuáles son sus partes? Investiga un corto diálogo de un teatro. Escriba 2 ejemplos de cada diario e informativo. 4. Corta o dibuja una historieta y colóquele con una flecha las partes de cada historieta. Listo, entonces tenemos esta actividad. Vamos a entregarlo bien puntual, con colores, bien hermosa y vamos a realizar la evaluación. Que tengan un feliz día.